Miren, hay derechos fundamentales, muchos, hay varios. Hay derechos constitucionalizados que se incrustan en la constitución de los países. ¿Para qué? Para darle mayor peso y vigor a estas libertades públicas llamadas derechos humanos. Pero cuando se habla de libertad de expresión o de libre expresión, estamos diciendo que la libertad de expresión es un derecho de los más antiguos, sin temor a equivocarme, y de lo que más la gente ha respetado históricamente. Los griegos le llamaban a la libertad de expresión, le llamaban paresia. Le llamaban paresia a esa libertad de hablar en público. En ese momento la libertad de expresión era poder hablar en público. ¿Por qué? Porque recuerden que había un debate bien grande entre los filósofos y los sofistas de quiénes hablaban en público, de si cobraban por hablar y si cobraban por enseñar. Un debate histórico que no es el que viene al caso. Pero hablar en público en Grecia, la madre de la democracia, era justamente algo muy importante. Los romanos lo hicieron aún mayor, o quizás valorándolo en su justa dimensión, porque los romanos le daban un valor sin igual a la libre expresión y no se limitaron a la libre expresión. También hablaron del derecho a la libre elección religiosa. O sea que la libre expresión también se combinó con la libertad de religión, y recuerden que el Imperio Romano fue el imperio más vasto, más grande de la historia, unos 1400 años. Pero si tú sigues buscando en la propia historia de la humanidad, los ingleses hablaron de libertades, de derechos humanos, de libre expresión, y no muy lejano también de los ingleses, ya unos 100 años después, quizás y sin quizás, la declaración más importante de los derechos humanos, en este caso los derechos del hombre y del ciudadano, promulgado, escrito por el general Lafayette en la Revolución Francesa. Dentro del escrito de los derechos del hombre y del ciudadano, ahí también estaba la libertad de expresión, la libre expresión, que la gente puede expresarse y decir su sentimiento. La Edad Media ya hay muchos problemas, porque recuerden que la Edad Media estuvo prácticamente ocupada por el tema religioso, donde las libertades públicas estaban constreñidas por completo, atachadas mucho al tema de la religión. Pero ya en la Edad Moderna, esa misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en principio fue en Francia en el 1789, ya en el 1945 se juntan todos los países y dicen, miren, aquí vamos a tener que ponernos de acuerdo y hay que dictar un decálogo de derechos públicos que tienen que ser respetados por todo el mundo. Firmen ahí. Y ahí firmaron todos los países miembros en esos momentos, firmaron en la ONU. Entonces, si la libertad de expresión, si los derechos humanos han sido tan luchados, valga la redundancia, tan peleados, tan reclamados históricamente, yo no entiendo por qué un partido político, por qué un gobierno, por qué una nación necesita restringir las libertades públicas. Muchas veces se confunde la libertad con el libertinaje. Y lo sé que se confunde la libertad con el libertinaje. Pero yo creo que no es necesario un partido político como el PRM, antiguo PRD, que surgió fruto justamente de la lucha por las libertades públicas en tiempos de tiranía y en tiempos de represión, que todo lo que hagan sea justamente para promover, controlar los medios de comunicación. Primero, la famosa ley 2401, recuerdan, de Luis Abinader, que lo que buscaba era controlar los medios de comunicación. Se armó todo un escándalo, pero ahí está la ley todavía. Mucha teoría y mucha práctica, pero a cualquiera le pueden ejecutar esa ley porque ahí está la ley. Pero también podemos recordar que el diputado Bolívar Valera también sometió una ley para poder controlar los medios de comunicación. Pero también recordemos que la diputada Ibar también sometió otro proyecto de ley para poder regular también los medios de comunicación. Pero también el diputado Cedeño del PRM también sometió un proyecto de ley para poder regular los medios de comunicación, en este caso los medios digitales. Y ahora
El vocero del PRM también está sometiendo un proyecto de ley para regular los medios de comunicación o los medios digitales. Yo no entiendo cuál es la necesidad de ustedes querer restringir las libertades públicas si la democracia se resuelve con más democracia. Las libertades se promueven con más libertades, no queriendo restringir la poca o la mucha que tenemos.